Entonces el modelo nos habla de un esquema de fondo, ¿no? Un esquema de fondo que lo denominamos AE, ¿no? Esquema de fondo. ¿A partir de qué? Nos dice que el esquema de fondo es igual, como les expliqué, al espacio por el Burden que tienen que forman los taladros, ¿no? O sea, básicamente al área de influencia que se formaría por un taladro. Espacio por Burden. Entonces, este modelo dice que este esquema de fondo de espacio por Burden es igual a Q sobre CE, o sea, sobre el consumo específico de explosivo que hemos visto se halla con la ecuación anterior. ¿Okay? Si sabemos que Q es la carga lineal del taladro y vamos a suponer que es el 65% de la longitud total del taladro, ¿qué quiere decir eso? Que 35% es taco, ¿no? Esto es una suposición, esto podría cambiar, el 0.65 no es un factor, es una suposición. Podría ser 0.40, 0.45, 0.60, ¿no? Dependiendo de lo cuánto cargue los taladros. ¿Okay? Pero vamos a considerar, solamente para explicar, en este caso, cómo hallar el Burden, que considerar que es el 0.65% de la longitud del carga lineal del taladro. Entonces, el esquema de fondo E por B va a ser igual a 0.65, que corresponde a Q, ¿no? Esto es lo mismo, sobre CE. ¿Okay? Con esto hallamos el Burden, porque sabemos que el Burden tiene una relación con el espaciamiento. Para este modelo, la relación sería E sobre B sería 1.30. Entonces, si queremos saber cuánto vale E, entonces vamos a multiplicar 1.30 por B. Y si reemplazamos arriba, podemos hallar el Burden. Hallado el Burden, se halla de nuevo el espaciamiento y se halló la malla que tenemos que perforar. ¿Okay? Entonces, es muy importante esta fórmula. Lo que yo les quiero resaltar es que ese 0.65 no es un factor. Ustedes, de repente por necesidad o por el tipo de explosivo que usan, puede variar. Puede ser 0.70, puede ser 0.60, pero la relación sería entre esa cantidad de carga lineal, que obtenemos, sobre el consumo específico en el esquema de fondo. Ahora vamos a ver otro método para calcular el Burden de taladros largos. Este método se basa en el método de cráteres verticales en retroceso, ¿no? Este método para calcular el Burden de los taladros largos se basa en que las cargas esféricas, ¿no? O las cargas contenidas en un taladro deberían actuar como una carga esférica. ¿Qué quiere decir una carga esférica? Que la longitud de carga lineal del taladro debería ser menor a 6 veces el diámetro del taladro. Eso significa una carga esférica, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos a las cargas lineales como cargas esféricas, con la condición de que la longitud de carga sea 6 veces el diámetro que hemos perforado, podemos calcular que cuando vamos a hacer voladuras, sobre todo en el método BCR, o sea, que son de taladros largos, perforamos entre 2 niveles un taladro y lo vamos volando haciendo cráteres para poder hacer caer todo el material al siguiente nivel. Entonces, vamos a calcular L, que me dice que es a 0.5 por el factor de energía, ¿no? ¿El factor de energía de qué depende? Del tipo de roca y del tipo de explosivo, ¿no? Entonces, el factor de energía puede ser normalmente 1.5, ¿no? Por 3pi P. 3pi, bueno, no hay problema, 3 por 3.1416 por P. P
P es el grado de compactación que se da en el taladro en kilogramos por decímetros cúbicos, ¿no? Todo esto a la 1.3, a la 1/3 o la raíz cuadrada de todo esto por 10 por el diámetro del taladro en milímetros. Entonces, la longitud de carga que yo voy a poner en el taladro para que éste funcione como una carga esférica, L, vamos a calcular en base al factor de energía, que por convención puede ser 1.5, salvo que tengamos otro tipo de explosivo, en este caso 1.5 es para el ANFO, otro tipo de explosivo y de roca, ¿no? Por el grado de compactación que tenemos de la carga dentro de esa columna, 3pi p sobre 2 a la raíz a la 1/3 por 10 por el diámetro del taladro. Con esto yo calculo qué cantidad de longitud de carga debo colocar en un taladro que usa el método de cráteres verticales para para volar hacia arriba y dejar el material. El método de cráteres verticales se utiliza también para explotación, ¿no? Nosotros podemos perforar cráteres de entre dos niveles, entre dos niveles y volar con este método, solamente utilizando el explosivo. Esquema del abanico, o sea, para construir el esquema del abanico tenemos que considerar varias cosas. Una de estas cosas es que vamos a tener que calcular, ¿no?, y dibujar el esquema de acuerdo a cada bloque de mineral que vamos a explotar. O sea, no se puede hacer un esquema para toda la mina. O sea, cada esquema tiene que ser en el bloque que estamos calculando. ¿Okay? Entonces, esta es la primera recomendación. Se tiene que calcular un esquema para cada bloque. Luego de haber calculado el esquema, vamos a ver cómo se hace este esquema, cómo se dibuja el esquema, ¿no?, para que podría dando las siguientes instrucciones. Todos los pozos que se van a dibujar se supone que se perforan desde las esquinas hacia el centro del bloque. La razón de esto es porque la perforadora va a tener que saber qué ángulo es el ángulo mayor de perforación, el ángulo máximo, y después vamos a ir cerrando el esquema para sacar el ángulo cero, que sería la horizontal de la perforadora. Entiendan que en el esquema el dibujo tiene que ir al centro donde está el giro de la perforadora. La perforadora gira sobre un punto en el mástil o en el castillo, ¿no? Su giro es en el centro exactamente. Entonces, todos los ángulos que se van a calcular para perforar se tienen que calcular hacia ese punto, ¿no?, a escala y con un transportador, ¿no? Entonces, los extremos de los pozos se marcan consecutivamente y se va calculando los pozos en función a la potencia del taladro, y tenemos que armar el esquema de abanico como lo vamos a mostrar en la siguiente figura. Como ven ahí, este es el punto que se muestra como una X al centro del subnivel, es el punto medio de donde está la perforadora, o sea, es el punto donde gira la perforadora en el castillo, ¿no? Entonces, desde ese punto se calcula el ángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un taladro 1, calculamos desde el borde hasta el punto X, ¿no? El taladro 2, 3, 4, 5, 6, todos los taladros que hemos visto se han calculado desde el borde del bloque, hasta el punto central en la
en el subnivel. Esto tiene que ser así para no equivocarnos en el momento en que vaya a ir a perforar la perforadora en campo. ¿Okay? Y las posiciones de los espaciamientos en realidad son las posiciones de arriba, ¿no? O sea, el esquema puede requerir de que se haga un ángulo de 90 grados entre los taladros consecutivos para saber el espaciamiento. Por eso las líneas, sobre todo en el lado izquierdo, exceden el cuadrado que significa el ancho del bloque, ¿no? Solamente para saber cuánto va a ser el espaciamiento. O sea, en el momento de perforar, esto ya no va a ser así. Entonces, este es el esquema. Entonces, cuando se entrega el esquema al perforista, el perforista ubica adecuadamente su perforador en el centro y el punto de donde se ha calculado es el que le da el ángulo para sacar cada taladro. En este caso, por ejemplo, hemos calculado 14 taladros, 14 taladros, y todos salen desde el punto medio que está marcado ahí. Desde ese punto la perforadora se va a parar ahí y va a empezar a perforar. Perfora primero los taladros de las esquinas, ¿no? De las partes más bajas puede ser, y dándole el ángulo respectivo va a sacar un esquema de perforación tipo abanico, ¿no? Ahora, a medida que los pozos intermedios se aproximan a los pozos de las esquinas, ¿no? Estos van a tener que ser menos profundos, ¿no? Entonces, para que estos queden bien perforados, se tiene que hacer algunos ajustes, ¿no? El pozo anterior al de la esquina, ¿no? Se centraliza entre el último y el de la esquina. O sea, ¿qué pasa? Si algún taladro no cuadra en el esquema, ¿no? Se puede hacer una corrección, ¿no? Centralizando el pozo que va a dar en la esquina, ¿no? Entre el penúltimo y el de la esquina. Y entre el penúltimo y el de la esquina se va a eliminar. Cuando se omite el último pozo, se debe centralizar, si es necesario, todos los demás pozos, ¿no? Esta práctica rara vez excede el 10% del espaciamiento planeado. O sea, vamos a explicarlo mejor. Nosotros hacemos el esquema. Si por A o B algún punto da en la esquina exacta, vamos a tener que eliminar este taladro. ¿Cómo lo eliminamos? Centralizamos el penúltimo y eliminamos el del medio. O sea, los espacios de repente, una vez que se ha hecho eso, van a aumentar. Pero este aumento de espacios no va a ser mayor al 10%. Entonces no va a haber problemas de espaciamiento con respecto al espaciamiento planeado. Va a haber un excedente de desplazamiento, pero que no va a afectar de manera sustancial la perforación en abanico. Ahora, ¿cómo cargamos los taladros diseñados en abanico? ¿No? También tenemos que tener una técnica para cargar. Habíamos dicho que todos los taladros diseñados en abanico, no todos van a tener la misma longitud. Entonces no se puede calcular longitudes iguales de carga. Lo que se tiene que hacer es calcular tacos diferentes, ¿no? O sea, de acuerdo a la posición en la que está el taladro, se calcula los tacos. Asumamos que va a haber básicamente 3 largos de taladros, y entonces vamos a asumir que va a haber 3 largos de tacos sin carga, ¿no? Entonces TS, TM y TI, vamos a verlo en una figura. El TS va a ser 20 veces el diámetro del explosivo. El TM va a ser 50 veces el diámetro del explosivo, y el TI 125 veces el diámetro del explosivo. O sea, los tacos
más pequeños van a tener 20 veces el diámetro del explosivo. Los tacos medianos, 50 veces, y los más grandes, 125 veces. Si empezamos en un pozo que sea fácilmente ubicable para nosotros, al nivel del piso, por ejemplo, los tacos sin carga se van a ver en el siguiente orden, ¿no? Primero los más pequeños, luego los medianos, luego también pequeños, medianos, luego más grandes, medianos, más grandes, y al final los tacos de los taladros que son más profundos van a ser los tacos más largos. Entonces, esto hace que la longitud de carga esté compensada por el diagrama especial que tiene la perforación en abanico. Y acá lo veamos gráficamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los taladros perforados del 1 al 15, al 16, ¿no? 16 taladros perforados. ¿Ok? Entonces, los tacos son TS o TM, ¿no? Entonces, los tacos más cortos son en los taladros más largos, ¿no es cierto? Entonces, el TS, por ejemplo, va en... los tacos más cortos son en los taladros más largos, y de ahí verificamos todos los tacos, ¿no? El que va a la esquina, por ejemplo, a la esquina exacta del contorno, el número 1, ¿no? Tiene un taco TS, un taco corto, ¿no? Luego viene un taco TM, intermedio, TS, TM, y luego un taladro más largo tiene de nuevo un TS, y un taladro, el más largo que hay, se va a poner un taco TI. Entonces, este es el más largo porque va hacia la otra esquina del contorno. De esta manera compensamos nosotros la carga. Entiendan que esta técnica es solamente para distribuir y compensar adecuadamente la carga que vamos a usar en una perforación tipo abanico. Entonces, tenemos que tener una secuencia y un diseño de tacos preestablecido para ver la cantidad de carga que necesitamos en una perforación diagramada como abanico. Hay una norma especial, ¿no? Ningún taco debe exceder 2/3 del pozo, ¿no? Si algún taco excede dos veces 2/3 del pozo, se tiene que usar el taco que es inferior. O sea, si por ejemplo el taco TS excede 2 veces, perdón, si por ejemplo el taco TI excede 2 veces el largo del pozo, se debe alternar con un taco TS o un taco TM, o sea, un taco corto o un taco intermedio, ¿no? Hasta que los pozos más largos sean iguales a 1.5 veces el taco más largo. ¿Okay? Entonces, la longitud de carga no puede ser menor que de 1/3 del taladro. O sea, los tacos no pueden ser mayores a 2/3. Si sucede eso, lo que hay que hacer es encontrar, ¿no?, entre los tacos calculados de menor dimensión, ¿no?, aquellos que hagan cumplir que no se cargue menos de lo que se necesita, ¿no? Ahora, después de haber hecho esta distribución de tacos en forma gráfica, vamos a comparar los tacos con el factor de carga planificado, ¿no es cierto? Para poder verificar si hemos hecho una buena distribución geométrica de los tacos. O sea, vamos a comparar, y si hay alguna discrepancia, tenemos que volver a analizar los tacos gráficos y volver a evaluar. No debería haber ninguna discrepancia. Muchas veces puede presentarse pequeñas discrepancias, entonces, dependiendo de cuán significativa sea esta, vamos a decidir volver a diseñar o
proceder con ese diseño, ¿no? Okay. La pequeña discrepancia que podría haber en el factor de carga probablemente va a afectar a la fragmentación, ¿no? Sin embargo, si la complicación de cambiar el diseño es grande, tendríamos que sacrificar cierta parte de la fragmentación, ¿no? Para no justificar un factor más alto, por ejemplo, ¿no? O sea, que por ejemplo, sería, para no tener un factor más bajo, ¿no? Podemos aceptar un factor de carga un poquito más alto, porque lo que va a pasar es que va a haber mayor fragmentación y eso no es problema, pero no podemos aceptar un factor de carga más bajo, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener problemas de fragmentación. También sabemos que es inevitable tener muchas veces que sacrificar un poco de fragmentación. Hay sistemas de carga tan complejos que no podemos hacer más que sacrificar un poco de fragmentación. En realidad, depende de nuestro sistema de carga, ¿no? Si nuestro sistema de carga es automatizado, esto va a tener una baja incidencia, o sea, no va a haber problemas de cumplir con el factor de carga, pero podrían haber otros problemas operacionales que nos puedan hacer que el factor de carga no se cumpla, ¿no? Entonces, en este caso, lo más recomendable es elevar el factor de carga frente a reducir el factor de carga. Entonces, una mala fragmentación no se puede corregir. Más bien, si sacamos un poco más fino el material, no va a haber ningún problema. Siempre va a haber regiones críticas donde la fragmentación va a ser mala. Esta fragmentación generalmente es mala en el perímetro del abanico y sobre todo en los puntos donde hay empotramiento, ¿no? O sea, en las esquinas de los tajeos. Esto siempre es así. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un análisis correcto en cada mina. El diseño del taco es muy importante para poder determinar las longitudes de carga al momento de ir a cargar. El carguío, si es automatizado, se va a hacer en función a ese diagrama. Vamos a ver cómo se usan los retardos en una voladura tipo abanico, ¿no? Teóricamente, todos los retardos deberían salir, todos los tiros deberían salir con un retardo diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que es teórico. Sin embargo, en la práctica no es tan fácil obtener buenos resultados teniendo retardos diferentes en cada taladro, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los efectos de no tener taladros con cada retardo diferente? Primero, el tamaño de la bodadura, ¿no? No podemos tener una serie tan grande de retardos cuando tenemos unas voladuras muy grandes, ¿no? Es muy difícil manejar series grandes de retardos si tenemos voladuras grandes. Entonces, si las voladuras son grandes, vamos a tener que limitar el uso del rango de retardos, ¿ok? Entonces, en la práctica, vamos a tener que sacrificar que cada taladro salga uno por uno, sobre todo cuando tenemos muchos taladros por volar. Entonces, cuando hay muchos taladros por volar, es mejor trabajar con una serie más corta y esto implicaría que probablemente pongamos el mismo retardo en 2 o 3 taladros del abanico. Ahora, ¿qué pasa con los últimos retardos, ¿no? Los retardos de los pozos que convergen al eje de la perforación, ¿no? Normalmente pueden fallar, ¿okay? Pueden tener fallas.
¿ok? Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces los retardos, los detonadores que están ubicados muy cerca, porque han visto que en términos del diseño de abanico, podrían estar retardos, o sea, cargas muy cercas y estos podrían detonar y romper los pozos adyacentes, ¿no? Entonces hay que considerar esto también como un problema. Si están muy cerca las cargas, es preferible dispararlas juntas, o sea, no ponerles retardos diferentes, ¿no? Porque si no, lo que vamos a ocasionar es que una carga destruya a la otra carga o la destruya parcial o totalmente. Entonces, si están muy cerca, se tienen que poner retardos iguales para que salgan los dos y no se produce este problema de acoplamiento de cargas por simpatía, ¿ok? Entonces, este también es otra dificultad que se presenta al momento de querer colocar retardos diferentes en cada taladro. Ahora, visto lo anterior, normalmente se va a tener que trabajar con una serie de retardos, ¿verdad? Una serie de retardos. Ahora, los retardos, la serie la tienen que elegir básicamente en función a sus necesidades, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es tener una hoja de diseño del abanico en función a los retardos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que se han perforado los 6 taladros en abanico y vamos a tener el ángulo que tienen estos taladros con respecto a la horizontal al punto central que está ahí, las longitudes que tienen y los tacos que vamos a colocar en metros y también los retardos que vamos a colocar. En este ejemplo se ve lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Lo ideal sería que cada uno de estos taladros en abanico tengan un retardo diferente, pero debido a cuestiones operativas, básicamente de cercanía de cargas, ¿no? o de manejo de muchos números de retardo, se opta por poner series más pequeñas. Por ejemplo, en este caso, desde el taladro número 1 hasta el taladro número 4, solamente le ponemos el retardo número 1, ¿no? O sea, del tiempo 1. Ese es el código del tiempo, no es el tiempo específico. Y del 5 y el 6 se le ponen el taladro de retardo número 2, o sea, otro tiempo. Solamente el 5 y el 6 tienen otros tiempos, ¿okay? Entonces, así se verifica mejor el uso de retardo. Ahora, como las cargas pueden estar muy pegadas, en este caso, muy pegadas, entonces va a ser muy difícil poner taladros diferentes porque detona un taladro y puede iniciar al otro o malograrlo antes de que detone. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de explosivo. Necesariamente hemos visto que la perforación es útil para poder alojar al explosivo en el taladro. El taladro solamente sirve para distribuir estratégicamente el explosivo, ¿no? Entonces, queremos que ustedes estén muy conscientes de que lo más importante para romper roca es el explosivo. El explosivo es el que provee la energía necesaria para romper la roca. Entonces, vamos a ver que en el tema de explosivos hay 2 tipos de explosivos de acuerdo a su fabricación. Los altos explosivos y los bajos explosivos o agentes de voladura. Pero, ¿qué es un explosivo? ¿No? Es una combinación de agentes químicos que ante un estímulo reaccionan violentamente y producen gases y una onda sísmica, ¿ok? ¿Y por qué se produce esta reacción química? Porque dentro del explosivo va a existir un elemento oxidante y un elemento combustible o reductor.
todos los explosivos tienen un elemento oxidante que es el que aporta el oxígeno para la reacción y un elemento reductor el que aporta los otros elementos químicos con los que se forman los gases al unirse con los oxígenos. Por ejemplo, en una reacción de un explosivo generalmente se van a formar moléculas de agua, moléculas de CO2, moléculas de NO probablemente, y cualquier molécula oxidada en forma de gas. Estos explosivos producen gran cantidad de energía al momento de reaccionar, ¿no? Y es una energía de tipo calórica. Entonces, los altos explosivos, la característica fundamental que tienen es que tienen el elemento oxidante y el combustible en la misma molécula, ¿no? Estos han sido fabricados básicamente en plantas, o sea, son explosivos muy inestables que vienen de fabricación en planta. Su uso común es militar, ¿no? En la minería usamos altos explosivos, pero solamente en las dinamitas, los iniciadores y los detonadores. Y en algunos detonadores con retardo, ¿no? Que pueden tener un tiempo para detonar, un tiempo de espera para detonar. Y los agentes de voladura, ¿qué son los agentes de voladura? También son compuestos, son explosivos compuestos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mezclar el elemento oxidante y el elemento combustible. Entonces, en este caso ya no son como los explosivos, como los altos explosivos que ya están mezclados en la misma molécula y que ante cualquier estímulo reaccionan. En los agentes de voladura, los oxidantes y los reductores van por separado. En la minería, básicamente, los agentes de voladura más usados son ANFO y Heavy ANFO y algunas emulsiones bulk, también emulsiones encartuchadas y sensibilizadas. Entonces, estos agentes son productos de la mezcla de un oxidante con un reductor. Vamos a ver la dinamita. La dinamita es un alto explosivo de amplio uso en minería subterránea, ¿no? El uso de la dinamita viene desde el siglo XVIII, no XIX, en realidad desde el siglo XIX, todo el siglo XX y actualmente todavía se usa en bastante proporción. ¿Qué es la dinamita? Es un alto explosivo en base a nitroglicerina. La nitroglicerina es un compuesto químico que, como ven ustedes, es en la molécula de nitroglicerina, que es 3 carbones, 5 hidrógenos, 3 nitrógenos y 9 oxígenos, están tanto los combustibles, que serían las cadenas CH, como los oxidantes, que sería el oxígeno y las cadenas NO. ¿Ok? Entonces, el combustible como el oxidante están presentes en la misma molécula. Si esta molécula recibe un estímulo, va a detonar. ¿Se va a convertir en qué? Probablemente en agua, en CO2 y en N puro. O sea, esa es la reacción ideal. Cuando se realiza la reacción y se producen los nuevos productos, lo que pasa es que se libera calor, entonces es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, para la glicerina, en realidad es un alto explosivo, pero muy inestable. La glicerina se conoce desde a mediados del siglo XIX, pero es muy inestable, ¿no? O sea, su manejo era muy complicado cuando está pura. Inclusive es tan inestable que en pequeños movimientos podría detonar, o sea, explotar. Ahora, ¿qué pasó? Alfred Nobel, a finales ya del siglo XIX, por los años 1880 aproximadamente, se dio cuenta que al mezclar nitroglicerina con una diatomita o con una arcilla, en realidad él no usó diatomita, usó
un Kilsburg, que es una arcilla, ¿no? Se estabilizaba el problema de inestabilidad de la nitroglicerina, se controlaba. Entonces, de esa manera crearon la dinamita. Actualmente ya no se mezcla con Kilsburg, ¿no? Con lo que se mezcla es con una diatomita, que es una arcilla, ¿no? O celulosa. Ahora, ¿cómo se sintetiza la nitroglicerina? O mezclando ácido nítrico, ácido sulfúrico y glicerina. Entonces, de esta manera obtenemos la molécula de nitroglicerina. Entonces, ahora, en la actualidad, usamos bastantes tipos de dinamita, pero mezcladas o con arcilla tipo diatomita o con celulosa. Existen 3 clases básicas para nombrar a las dinamitas comerciales. La primera es la granular, que no contiene nada de nitrocelulosa. La segunda es la semigelatinosa, que contiene cierto porcentaje de nitrocelulosa, ¿no? O nitrocotton, también se llama, ¿no? Que es una mezcla que se sintetiza a partir del algodón y el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Debido a que la nitroglicerina, o la dinamita granular, no tiene ninguna resistencia al agua, lo que se hizo es volver a sintetizar el ácido nítrico con el ácido sulfúrico, pero esta vez ya no con glicerina, sino con una base de algodón, o sea, más o menos una celulosa, ¿no? El algodón, las pepitas de algodón las molieron, es una celulosa. Cuando se sintetiza eso, se vuelve un nitrocotton o una nitrocelulosa. Esta nitrocelulosa tiene la capacidad de no absorber agua, o sea, y no es hidroscópica. Y como no es hidroscópica, es resistente al agua. Entonces, con esto se soluciona la baja resistencia al agua de la de la dinamita granular. Ahora, si es totalmente gelatinosa, el porcentaje que se contiene de nitrocotton, ¿no? Es mucho más alto. Y estos son totalmente resistentes. En el mercado se venden las dinamitas en función a la resistencia al agua en porcentaje, ¿no? Puede ser una dinamita gelatinosa al 85%, que se supone que es bastante resistente al agua. Tiene un tiempo de resistencia al agua. ¿Ok? O se venden dinamitas granulares que no son resistentes al agua. Ahora, aparte de esta clasificación, que es una clasificación más técnica, también hay una clasificación más común que se denomina dinamitas corrientes y dinamitas amoniacales. Las dinamitas corrientes simplemente no contienen aditivos en ningún tipo, o sea, solamente es nitroglicerina con la arcilla diatomita, ¿no? Nada más, ¿no? Pero las dinamitas amoniacales o tipo extra contienen aditivos energéticos que básicamente están formados por nitratos de amonio, ¿no? Esta es la principal fuente de energía que reemplaza cierta cantidad de nitroglicerina, ¿no? Y que en caso de la fabricación de las granulares solo cumple un papel de sensibilizador. O sea, cierta parte de la nitroglicerina de las dinamitas solo cumplen el papel de sensibilizador, o sea, no cumple un papel energético. Esta parte se reemplaza por nitrato de amonio. El nitrato de amonio es un oxidante muy poderoso que, mezclado con el combustible que está en la nitroglicerina, incrementa la potencia de rompedora del producto.